Bueno, esta es la trayectoria educativa de la tercera generación. ¿Me puedes regalar tu nombre y tu edad? Rosa Isabel Cadena Gaón, ¿Y tu edad? 66 años. Bueno, para empezar, ¿en qué lugar estudiaste cuando eras niña? Colegio particular. Pero ¿cómo era, cómo era ese colegio? ¿Era una escuela? Era una casa. Era una casa, era grande, era pequeño. Una casa de una sola planta, grande. ¿Cómo eran, o sea, las aulas, el pupitre? El pupitre era, bueno, las aulas, primero que todo, el salón era como, pues si se supone que es una casa, era como ver la habitación, como piezas. Okay. Y en esos pupitres eran unos pupitres de madera que cabían 3 estudiantes. Ok, o sea, nada que ver como con lo que se ve actualmente. No. Em, ¿Qué tal fue tu experiencia? No me gustaba el colegio. ¿Por Me daba qué? miedo llegar al colegio. ¿Por qué? Sentía como miedo, temor, me daban ganas de llorar. ¿Y por qué? No sé, no me gustaba el colegio. Pero era No me alguna... sentía bien, digamos, por como el ambiente. Pero eran por los profesores, por los compañeros. Por todo en general. ¿En algún momento llegaste a... como tus profesores llegaron a castigarte? Sí. ¿Sí? ¿Cuál era su tipo de castigo? Le decían a poner a uno las manos estiradas y le daban 2 reglazos, o lo arrodillaban a uno en un rincón con 2 ladrillos, un ladrillo en cada mano y las manos arriba. Y, o sea, ¿tus padres permitían eso? ¿En ese entonces sí se permitía eso o Eso no? sí, ese castigo sí existía, O que sea, para que el alumno tomara como conciencia de que uno iba a ir a estudiar. pero si los pues padres ahí sí aprobaban eso, o sea, si digamos tú llegabas a tu casa y te decían, tú le decías a tu mamá, no, el profesor me hizo esto, ellos apoyaban esos castigos. Pues que yo me recuerde, yo no me acuerdo que hayan ido ellos a hablar, pero yo me ponía a llorar. Yo la demora era asomarme a la esquina y ver ese colegio, yo me ponía a llorar y yo no quiero ir, no quiero ir. Mi mamá me decía que me compraba esto y yo le decía, bueno, eso mi mamá me compraba un poco de onces y a la final yo no entraba porque yo me le cogía así a mi mamá la ropa y yo que no, mami, que no me deje acá, que Ay, no me deje no, acá. qué horrible. Bueno, en algún momento llegaron a hacer algunas actividades o qué tipo de materias veían ustedes. O, Pues ¿sí? como en general las materias que se veían en ese tiempo era matemáticas, español, ciencias sociales, ciencias naturales. Básicas, pero Sí, no no más. veían nada artístico, danzas, No, nada de nada eso. relacionado con... Ok. ¿Qué tal era tu profesor de matemáticas? Pues a ver, era digamos un solo profesor para todas las Para materias. todas las materias. ¿Y qué tal su tipo de enseñanza? ¿Cómo...? ¿Sí? No, pues no era así como la adecuada para, digamos, en ese tiempo había mucha disciplina y mucho orden, ¿sí? Entonces era como una cosa muy estricta, muy estricta, que uno no podía como hoy en día, que si quiere hacer las cosas, hágalas y si no, no las haga. No, allá no. Ok, pero digamos, por ejemplo, tú que lo hubieras cambiado ese tipo de... O sea, ¿cómo te hubiera gustado que hubiera sido ese tipo de educación? Pues mejor, en el sentido primero que todo, el tener como la paciencia de educar al ser humano, de tenerle como la paciencia al ser humano y explicar bien sus áreas correspondientes, ¿no? Pero digamos, a lo que yo me refiero, ¿te hubiera gustado que hubiera sido, no sé, la clase más lúdica? O sea, que no sea, digamos, en la actualidad
eso es un debate porque hay un tipo de profesor que es uno de los que, pues por decirlo así, está un poco más fijado a la antigua, que es lea o le explique y copie, o lea esto y actividad, lea esto y, ¿sí me entiendes? Aunque también hay otro tipo de profesores que, digamos, hacen sus clases más lúdicas, que pues por ende a otros tipos de enseñanza más prácticos, hacen que también un estudiante aprenda mucho más rápido y se le quede mucho más como un tema en la memoria, por decirlo así. Eso es a lo que me refiero. No, no, en ese tiempo no, la enseñanza era por lo mismo que era un solo profesor para las 5 materias que uno veía. Tenía que uno como agilizarse en lo que la profesora decía. Y había veces dictaba, como a ver, veces escribía en el tablero y el que copió, copió y el que hizo algo bien y el que no, ¿no? ¿Y qué tal los compañeros? No, pues no, o sea, como que se burlaban se burlaban de mí cuando me veían que yo entraba llorando, se reían y todo eso, entonces como que uno le fue cogiendo como esa fobia al colegio, O y sea, no, yo tras el decía, hecho no, yo todo. no voy, no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo. Ok. ¿Estuviste en solo ese colegio o estuviste...? Ya después de entré fue a una escuela del distrito, se llamaba la escuela Emma Villegas. Allá Y en allá esa, también implementaban los mismos castigos? sí, obvio. Pero, ¿que eran los mismos al anterior o qué tal era? Allá era con la regla que lo ponían a uno, le pegaban en la mano, 2 reglazos en cada mano, o le decían que tenía que ir el papá o la mamá. Y eso era, o sea, que mi papá fuera a ir allá, uy, no. Peor. Mm. Y a todos les implementaban el mismo castigo, ¿sí? Pues sí, O eran diferentes castigos, no, min- el mismo para todos. Y tú, ¿qué tal, qué tal recuerdas, digamos, el maestro de matemáticas de no era igual lo mismo, solo igual? profesor Pero tú, para las ¿qué tal materias. recuerdas esas materias, las clases? Pues como muy poco la enseñanza y como la verdad sí fui como un poquito cerrada de mente para como aprender rápido las cosas. Ok, quizás por lo que no te gustaba, como, o sea, como por lo que no te sentías cómoda Ajá. en eso. Tampoco practicaban algún tipo de deportes, o sea, No, nada, o sea, solo eran las clases y ya. sí, nada No, o más. sea, nada, ni deporte, Que yo me ni... recuerde, no. Una de dos, ¿tengo la mente de pollo o no? O que haya o digamos, recordado, por no me ejemplo, en ese acuerdo. tiempo, Quiere decir que como educación era, física o eso así, ¿no? muy poco. O como era el tiempo de descanso, o no les daban descanso. Sí, daban el descanso, daban onces, que eran, las mandaba el distrito, que era una mogolla con un vaso de leche. Y ya. Y ya. Pero no, o sea, a lo que yo me refiero, no, no hacían nada más entre cursos, nada. No, De qué tiempo más o menos era tu jornada o como como de 7 de la mañana a 12 del día. súper Ese era el corta? horario que había que se hacía porque luego entraba el otro curso. Si uno salía un poquito antes de las 12, porque ya entraba el otro grupo de la jornada de la tarde, de 12 a 5, y el descanso era media hora. Ok. Y pues sí, uno jugaba por ahí con los amigos y todo eso, que los chinos jugaban que a jugar a eso de las 5, ¿cómo es? Bolas esas de piquis. Se me olvidó cómo se llama eso. Yo no sé cómo se llama ese juego. Y uno, Yarmy, pues, Yarmy. eso era los hombres. Y uno, pues, se ponía por ahí a jugar que a la lleva, que las escondidas y ya. Cuando sonaba la campana ya uno tenía que ingresar a los salones. Ok, y entre las materias que tú veías, ¿había alguna que menos te gustara? Como las matemáticas. ¿Pero era por lo mismo de los castigos del profesor No,
O sea, tú sentías, un ejemplo, tú sentías que te iba igual de mal en todas las materias que, No, más ¿no? en matemáticas, que sí fui como cerrada para aprenderme eso, las Pero tú no, o tablas, sea, bueno, de dividir, de todo eso, planteando, eso no. planteando, digamos, por ejemplo, a mí, según mi experiencia de estudio, a mí me pasaba mucho que en algunos temas me iba mal o yo no entendía, pero era por el tipo de enseñanza del profesor. Mm, ¿Sí me entiendes? Porque digamos, al siguiente año al cambiar de maestro, yo ya decía, uy, bueno, yo no, ya entendí, yo no sabía que esto era así. Y era por la forma en que el profesor tiende a enseñarle a uno. Por eso te pregunto, tú, digamos, por ejemplo, ¿tú no crees que si hubiera sido otro tipo de maestro o digamos como tú dices más entendido, por decirlo así, tú crees que digamos te hubiera ido mejor digamos en las matemáticas en todo? Pues de pronto sí, hubiera entendido mejor, hubiera aprendido más y la explicación hubiera sido mejor. Ok. Eh, ¿Y hasta qué grado alcanzaste a estudiar? Eh, ¿Sí? Yo hasta, bueno, así en el colegio, hasta tercero de primaria. Y después hice los otros 2 cursos, pero eso ya fue validando en un colegio nocturno, en un colegio de monjas. ¿Y qué tal? Bien, pues O eran, sea, ¿qué cambio de ese colegio al otro? Pues aparte del horario, ¿no? pues que ya había un poco más como, ya uno ya no era niño, ya era una persona adulta, mayor, porque Ok, eso fue o ya sea, una persona mayor. ¿cómo fue tu transcurso de estudio? O sea, tú entraste a estudiar a qué edad? Como a los 7 años, que era cuando lo ponían a uno que hacer primero, a los 7 años. A los 7 años, pero tú no hiciste, digamos, o sea, en esos No, en ese tiempos tiempo no, no había que kinder, que no, transición, nada de eso. directamente Ok. al curso primero, a 7 años al curso primero. Y ahí ya. ¿Y tú crees que eso influya en algo también como para el aprendizaje, pues sí, de ese entonces? Pues claro, porque ya no es como hoy en día que el jardín, que el prejardín, que el no sé qué, que el sí se quema. Hoy en día ya los chinos cuando llegan a un bachillerato ya están cansados, porque O tanto que sea, ¿tú lo los ves como hacen, algo malo? pues malo no, pero no sé. Porque, bueno, desde mi punto de vista siento que llegan un poco más preparados para ese curso. Pero ya en ese tiempo que... Pero digamos, listo, entraste a los 7 años a primero. ¿Y hasta qué grado hiciste, o sea, seguiste de No, corrido? yo hice como 4 primeros, porque siempre los perdí. Por lo mismo. Mm. Y ya lo último ya no, ya como dice el dicho, ya no quería volver a estudiar más. Y ya después fue cuando, digamos, pasó todo lo que mi papá murió y todo eso, entonces ya ahí trancó el Cortaste todo. estudio. Y cuando estudiaste en la noche, que me dices que llegaste hasta quinto, ¿qué edad tenías? Ya yo era mayor de edad, tenía como 18 años, sí, ya era mayor de edad. Y digamos, comparando en ese transcurso de, digamos, de que tú eras niña a cuando eras mayor de edad, ¿cambió en algo la escuela? ¿O tú Pues la seguiste viendo igual? no, pues ya cambió, pero ya no era el mismo horario, ya era menos tiempo porque Pero digamos, cambiaron los profesores, cambiaron los castigos. lo que pasa es que en ese tiempo a esa edad no hacían ya castigos y ya no eran profesores directamente de un profesor, sino de los mismos alumnos que se están graduando para hacer su curso de 11, los ponen A dictar. a dictar a los adultos mayores, digamos, personas ya mayores. Para eso es como una, ¿cómo se dice eso? Como hacer Como una una práctica, tesis. como una práctica. Sí, para mirar si ellos están bien capacitados para recibir el grado de 11. Ok. Pero entraba uno, digamos, a estudiar a las 6 y a las 8 ya salía. Y eso era muy común ver en varios lugares que, digamos, por ejemplo, los estudiantes
digamos así como tú dices, de 11, estos los pusieran a dictar así como maestros? Sí, claro. Más que todo en ese colegio de las monjas era así, porque era el colegio que mejor había acá en Fontibón, era ese, el colegio de las monjas. El que Ok. sigue hoy actualmente es el mismo colegio. Ok, pero bueno, ay, en tu, o sea, en tu, cuando, o sea, cuando tú eras pequeña, cuando entraste a estudiar, ¿había hasta 11? ¿O, o hasta qué grado se La verdad no manejaba? me acuerdo, sinceramente no me acuerdo. Bueno, entonces digamos, por ejemplo, en ese entonces había, digamos, por ejemplo, eso de los grados, digamos que si has visto que hay grado por grado quinto, por grado noveno, por, ¿sí me entiendes? ¿Tú recuerdas que hubieran ese tipo de... ¿Pero qué? ¿Bachillerato, Sí, no, no, primaria o esos qué? grados, un grado que te acuerdas que uno se gradúa de primaria, uno se gradúa de noveno, uno se Ah, gradúa, no, en ¿no? ese En ese tiempo no, entonces no. automáticamente, si pasó primero, pues automáticamente fue promovido al grado segundo. Y ya, pero no les daban ningún tipo de No, diploma. pues de pronto un diploma por buena conducta, por buena disciplina, por buen compañero, pero el resto no. Ok. Y digamos, por ejemplo, tú recuerdas que, digamos, pues no sé, yo no sé qué tal allá, pero digamos en ese entonces, ¿tú recuerdas que ya estuviera en pie, digamos, las pruebas IFEX? No, ¿No? no, pero las pruebas IFIS no, en mi tiempo no se escuchaba eso. Eso ya fue como más adelantado, como ya, porque estamos hablando del año, digamos, en el 59, yo nací en el 59, para tener 7 años yo entré a estudiar como en el 60 y algo, más o menos. Y digamos tú bueno, pues lo que tú recuerdas de tu estudio, que le implementarías o sea, de cosas que tú ves ahorita, que te gustaría haber tenido para ti en tus tiempos de estudio. Pues de pronto como hoy en día que hay tanto que ¿cómo es que se llama eso? ¿La tecnología? Ética, Ok. sí, otros cursos. No, tecnología no tanto porque por la tecnología es que hoy en día la gente no hace nada, se conchudan y que hay que buscar en el internet y ya encontré la tarea. En ese tiempo le tocaba a uno investigar, coger el libro, leer, sacar el resumen, todo eso, se aprendía un poco más, pero de Ok. pronto no había la capacidad de un buen profesor, de que le supiera entender a uno, explicar bien, sino, pero sí es cierto. Ok, pero digamos, por ejemplo, el tipo de profesor que tú tenías, exceptuando los que me dijiste o sea, los que tuviste en los primeros cursos, en primero y eso, ¿eran profesionales? Decían que ¿O eran profesores, también pero no. practicantes como No, tú pues lo decías? profesores, decían profesores, pero no que vaya a saber si de verdad era O sea, profesor. ni digamos, por ejemplo, bueno, ahorita, cuando tú empiezas digamos, en el colegio, o digamos, por ejemplo, así en la universidad, y que uno llega como tal a la clase, llega un profesor que dice, bueno, buenos días, yo me presento, mi nombre es tal, soy licenciado de Uy, tal, tengo lo más que era, maestría Dios en tal, o mío. sea, ninguno se presentaba así, solo era, yo soy el profesor tal, y ya. Sí, ya listo. Que sí se tenía que uno parar cuando entraba el profesor, buenos días, profesor, y sentarse, porque eso sí se lo enseñaban a uno. Y bueno, en ese entonces también manejaban, digamos, como ahorita los uniformes, Ah, todo eso, sí, ¿sí? claro, sí, uniforme, sí, claro, ¿Cómo uniforme. era, digamos, por ejemplo, tus útiles, todo, sí, todo eso? No, yo ya no me acuerdo de eso. El cuaderno, un lápiz, el borrador y ya. Pero, o sea, Y las obviamente, cartillas que compraron a uno, cartilla Nacho, cartilla, sí, ok. otra cartilla que ya ni me acuerdo el nombre. Y los diccionarios para uno buscar, digamos, cuanto a español, los verbos, todo eso, pero era con diccionario. Y lo Ok. mismo de lectura era una cartilla. Y digamos, por ejemplo, para matemáticas,
qué cosas así. ¿Del libro de matemáticas o Sí, eso? o sí, qué cosas No. así, o digamos, por ejemplo, no sé, sí, qué métodos utilizaban para aprender Pues aprenderse las tablas. y ya. Aprenderse las tablas Pero y un ya. ejemplo, no utilizaban el abaco, No, nada de cosas eso. así, No. nada de eso. Pues de pronto el abaco, eso de como de esas bolitas de colores, sí, pero pues eso ya era como para el que tenía plata para comprar eso, el que no tenía plata para comprar eso, pues como dice la palabra, se jodió porque Ok, y también, digamos, por ejemplo, de la escuela de antes, o sea, de tu tiempo, a la escuela de ahora, ¿tú qué le implementarías? como así. O sea, de esos métodos de estudio que tuviste antes tú, a los métodos de ahora, ¿qué le implementarías? No, De no, lo, de no, lo no, no anterior. entiendo la pregunta. O sea, vuelvo y te- Mejor el profesor, mejor el salón, No, mejor no, el colegio, mejor que... me estoy refiriendo al método de estudio que hay ahorita, de lo que tú estudiantes anteriormente, digamos, por ejemplo, lo que tú decías, yo le quitaría la tecnología ahorita, ¿qué más le implementarías de como la forma en que a ti te enseñaron? ¿Sí me entiendes? Pues que hubiera más que todo, más como más paciencia de los profesores para saber explicar bien las cosas. No, 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 eso es al revés, o sea, le estás implementando a tu tipo de enseñanza, o sea, a lo que tú ves ahorita que le enseñas a los jóvenes, ¿cierto? ¿Qué le pondrías de cómo te enseñaron a ti? ¿Qué De le pronto la cambiarías? tecnología, que hubiera habido como el tipo de tecnología que hay hoy en día. O sea, le quitarías la tecnología a los estudiantes de ahorita. Sí. Ok.